¿Qué es la comunicación? El término comunicación procede del latín comunicare, que significa hacer otro partícipe de lo que uno tiene. La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse. Se entiende como el proceso por el cual se transmite y recibe una información. Todo ser humano tiene la capacidad de comunicarse con los demás. La comunicación consiste en la transmisión de información mediante la interacción de dos entidades, que pueden ser de distintos tipos, como por ejemplo la comunicación entre personas, entre instituciones, entre cuerpos diplomáticos representantes de distintas naciones. Existen varios niveles de comunicación que dependen de una profundidad y compromiso que se asume. El nivel neutro es la relación superficial en la que se interponen mecanismos que impiden a otros penetrar en nuestro mundo íntimo. El nivel exterior, nos comunicamos acerca de nuestro entorno. El nivel interior, manifestaciones profundas de nuestra intimidad. La importancia de la comunicación está en las redes sociales, en las relaciones laborales, las relaciones afectivas, acceso a la información, utilización de roles, transformación cultural, expresión y comprensión de ideas y pensamientos, expresión e interpretación de sentimientos, mediación y solución de conflictos. Comunicación activa. En la comunicación activa existe un emisor que emite un mensaje a un receptor que está presente y que influye sobre el emisor por medio de gestos o de sus respuestas. Casos típicos de la comunicación activa son el diálogo, la llamada telefónica, etc. La comunicación pasiva. En la comunicación pasiva existe un emisor que emite un mensaje y un receptor que lo recibe. Se llama pasiva porque el receptor no puede influir de ningún modo sobre el emisor. Caso típico de la comunicación pasiva es ver la televisión, escuchar la radio, asistir a una conferencia, etc. Los elementos de la comunicación son el emisor, códigos, mensaje, medios y recursos, referente, marco de referencia y receptor, retroalimentación. El emisor, aquel que transmite la información, puede ser un individuo, un grupo o una máquina. Receptor, aquel individual o colectivamente que recibe la información, puede ser una máquina. Código, conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Canal, elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al medio natural, aire, luz, como el medio empleado. Imprenta, radio, teléfono, televisión, ordenador. Y se perciben a través de los sentidos del receptor: oído, vista, tacto, olfato y gusto. El mensaje, la propia información que el emisor transmite. Contexto, circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida. Los medios y recursos. El canal es por donde se transmite la información, comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor, conocido como el soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Referente. Es aquello a lo que se refiere el mensaje, son los hechos, fenómenos, objetos, procesos en la realidad que están representados en el mensaje. La retroalimentación. Si en una comunicación no se da la retroalimentación, el proceso de la comunicación no está completa, en virtud de que el emisor no tiene la certeza de que el receptor recibió el mensaje y lo decodificó. El receptor debería reconocer el mensaje y responder al emisor. La retroalimentación ha tenido lugar. La retroalimentación es la respuesta, el receptor al mensaje del emisor, es decir, que el mensaje dé vuelta para confirmar que la comunicación va bien. Lenguaje oral o hablado. Lenguaje hablado es la expresión de cualquier tema, idea o conocimiento ante uno o varios interlocutores o ante un auditorio. Cuenta con muchos recursos como la entonación, el ademán y el gesto. El lenguaje escrito es tan importante como el lenguaje oral. Con frecuencia se presentan oportunidades que expresamos por escrito: telegramas, cartas, apuntes, informes, solicitudes, oficios, certificados, actas, recibos y contratos. Lenguaje en señales. Las usadas cuando ni la palabra ni la escritura pueden cumplir su función inmediata. Dentro de este grupo podemos sonoras como el tam-tam de los tambores, el timbre de la puerta y los silbidos. Visuales, las luces de los semáforos, las nubes de humo, las fotografías, los carteles y los movimientos de banderas. Táctiles, una caricia, un apretón de manos, un empujón. Olfativas, por ejemplo, el perfume que nos evoca a una persona o un lugar. Lenguaje audiovisuales, es decir, aquel que a través del oído, de la vista
En la transmisión o recepción de esta clase de comunicación se utilizan apoyándose la una en otra para conseguir una más perfecta comprensión o identificación del mensaje. Funciones del lenguaje. Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que pueden transmitir las actitudes del emisor, del hablante en la comunicación oral y del escritor en la comunicación escrita. Frente al proceso comunicativo, el lenguaje se usa para comunicar una realidad, esta sea afirmativa, negativa o de posibilidad, un deseo, una admiración o para preguntar o dar una orden. Según sea como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. El lenguaje tiene 6 funciones, que son: función emotiva o expresiva, que es el mensaje que emite el emisor, hace referencia a lo que siente, predominando él sobre todos los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. Las formas lingüísticas en las que se realiza esta función corresponden a interjecciones y a las oraciones exclamativas. Ejemplos: ¡ay, qué gusto de verte! ¡Qué rico el postre! Funciones cognitiva o apelativa. El nombre cognitiva deriva del latín conatus, que significa inicio. Ella domina sobre los otros factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de quien se espera la relación de un acto o una respuesta. Las formas lingüísticas en las que se realiza preferentemente la función conativa corresponden al vocativo y a las oraciones imperativas e interrogativas. Ejemplos: Pedro, haga el favor de traer más café. ¿Trajiste la carta? Andrés, cierra la ventana, por favor. Función referencial. El acto de comunicación está centrado en el contexto, o sea, en el tema o asunto del que se está haciendo referencia. Se utilizan oraciones declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas. Ejemplos: el hombre es animal racional. La fórmula del ozono es O3. No hace frío. Las clases se suspenden hasta la 3ª hora. Función metalingüística. Se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante. Ejemplos: Pedrito, no sabes muchas palabras, y le pregunta a su papá: ¿qué significa la palabra canalla? Ana se encuentra con una amiga y le dice: Sara, ¿a qué operación quirúrgica te refieres? Función fática. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Para este existen fórmulas de saludo: buenos días, hola, ¿cómo está?, ¿qué hubo?, etc. Formas de despedir: adiós, hasta luego, nos vemos, que la pases bien, etc. Y fórmulas que se utilizan para interrumpir una conversación y luego continuar: perdón, espere un momentito, como le decía, hablábamos de, etc. Función poética. Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición, en la forma como éste se transmite. Entre los recursos expresivos utilizados están la rima, la aliteración, etc. Ejemplo: bien vestido, bien recibido. Casa Zavala, la que al vender regala. Niveles de comunicación. Existen 4 tipos de niveles de la comunicación, los cuales son el intrapersonal, interpersonal, grupal y masivo. Comunicación intrapersonal. Existe primero un nivel del cual es con el que nos comunicamos con nosotros mismos, el cual nos sirve para saber más de nosotros, para reflexionar. Esta la ocupamos para estar bien psicológicamente, para establecernos metas, convencernos, etc. Todos hemos estado en algún momento en un dilema, ya sea moral, social, ético, y siempre existe algo cuando pensamos, nos comunicamos con nosotros mismos. Esta es la comunicación intrapersonal. Se puede decir que este es el nivel más básico de la comunicación, porque si no nos podemos comunicar con nosotros mismos, ¿cómo podemos comunicarnos con los demás? Comunicación interpersonal. Se puede decir que después de comunicarnos con nosotros mismos, entonces es cuando se presenta este nivel de comunicación. Después de que 2 personas o más tengan una comunicación intrapersonal, entonces es cuando se genera la comunicación interpersonal.
Se puede describir como el acto de intercambiar ideas por medio de un juicio personal. En la vida cotidiana, con el simple hecho de saludar a nuestros vecinos, decirles buenos días a los miembros de nuestra familia, estamos llevando a cabo una comunicación interpersonal. Comunicación grupal. Este tipo de comunicación es parecida a la anterior, solo que en este existe un número mayor de personas las cuales intercambian ideas. Cuando hay un debate, una conferencia, una clase, es cuando se genera este nivel de comunicación. Comunicación masiva. Este es básicamente el tipo de comunicación el cual se transmite a través de medios masivos de comunicación como la televisión, el cine, el periódico, la radio, la web, etc. Uso de la lengua. Lengua estándar. Es la lengua de uso general hablada por las personas cultas, que se cultiva y se enriquece por su uso por estudios y escritores cuya vida trasciende el ámbito local. Lengua culta. Es el modo de hablar de las personas cultas y educadas en una comunidad lingüística. La lengua culta aparece circunstancialmente en los momentos y actos más ceremoniosos de la vida. Lengua estándar coloquial. Se emplea en las conversaciones entre familias y entre amigos. Se emplea de una forma espontánea y natural. Lengua subestándar o no estándar. Es la lengua usada por las capas menos educadas y de bajo nivel cultural. Es la única modalidad lingüística que practican los sectores de la población que permanecen al margen de la influencia de la actividad cultural. Lenguaje popular. Es la que más se acerca a la modalidad estándar. Lengua vulgar. Pertenece al habla de los usuarios rústicos analfabetos que no pretenden en absoluto emplear la forma estándar. Incluye en su léxico los términos llamados groseros o vulgarismo, que son denominados tabú lingüístico, cuyo uso está vedado para personas educadas. Ejemplo: pendejo, pendeja.